Hola, soy Julia, y hoy te voy a contar algo que me pasó hace varios años y que me enseñó muchísimo. Espero que la disfrutes, es verdaderamente transformadora. Y por favor, mientras escuchas esta historia, deja en los comentarios de qué país eres. Toda mi vida trabajé como empleada doméstica. Desde que mi hijo era apenas un bebé, yo sabía que tendría que sacarlo adelante sola. Nunca hubo un papá que nos acompañara, ni familia que nos tendiera la mano. Éramos él y yo contra el mundo. Y aunque fue duro, nunca me quejé. Porque todo lo que hacía, lo hacía por amor. Me levantaba a las 4 de la mañana para tomar el primer bus. Limpiaba casas ajenas. Lavaba pisos, cocinaba, planchaba, cuidaba niños de otros, mientras el mío se quedaba solo, con una vecina que le daba el desayuno. Cada peso que ganaba era para que no le faltara nada, para que pudiera estudiar, para que comiera bien, para que tuviera lo que yo no tuve. Cuando llegó a la universidad, yo ya tenía callos en las manos. Pero lo logré. Logré que mi hijo fuera a la universidad. Me sentí orgullosa. Decía que quería ser ingeniero. Y yo soñaba con ese día, su graduación, verlo con toga y birrete, sentir que todo el esfuerzo había valido la pena. Pero entonces apareció ella. Una muchacha de clase alta. Bonita, educada, de esas que uno sabe que nunca ha fregado un plato. A mí no me importó, al contrario, me alegré de que él estuviera enamorado. Pero pronto me di cuenta de algo que me dolió más que cualquier cosa. Él sentía vergüenza de mí. Nunca la llevó a la casa ni me la presentó formalmente. Comenzó a cambiar, me hablaba distinto. Empezó a quedarse más tiempo en casa de su novia que en la nuestra. Yo fingía no darme cuenta, pero por dentro me estaba partiendo. El día que me dijo que se iba a graduar, sentí una emoción que no cabía en mi pecho. Me fui al centro y me compré un vestido con los ahorros que tenía guardados desde hacía meses. No era caro, pero era bonito, elegante. Me lo medí 1000 veces frente al espejo. Soñaba con aplaudirlo desde el auditorio. Soñaba con ese abrazo después del acto, con esa foto juntos. Una madre orgullosa del hijo que había criado sola. Pero un día antes de la graduación, él se sentó frente a mí y con la cara seria me dijo: «Mamá, solo me dieron 2 invitaciones. Van a ir la mamá de mi novia y ella». Eso fue como si me hubiese caído un balde de agua fría, porque yo con tanto esfuerzo que le pagué su carrera, y además que estudió en una de las mejores universidades, y me salió con eso. En ese momento no le dije nada. Me quedé pálida de la impresión, no podía creer lo que había escuchado. Me fui a mi cuarto llorando, abrí el cajón, doblé el vestido con cuidado, y lo guardé. Esa noche le escribí una carta. No para reprocharle, sino para decirle que, a pesar de todo, lo amaba. Le conté cómo había sido criar a un hijo sola. Le conté de las veces que me aguanté el hambre para que él comiera. De las veces que caminé con los zapatos rotos para poder comprarle sus útiles. Le dije que mi amor no dependía de una silla en su graduación. Que siempre iba a estar orgullosa de él, aunque no pudiera estar allí ese día. Le entregué la carta el día de su graduación y le dije que la leyera después del acto. Él leyó la carta. No me dijo nada. Y desde ese día, algo entre nosotros se rompió. En poco tiempo consiguió un muy buen trabajo en una empresa importante. Le dieron un cargo alto, con salario de esos que uno ni se imagina. Poco después se casó con su novia, y se fue a vivir a una zona exclusiva de la ciudad. ¿Y a mí? A mí me dejó atrás. Ni a la boda me invitó. No volvió a casa. No llamó. No escribió. No me buscó más. Un día, movida por el deseo de verlo, de abrazarlo, de saber si estaba bien, averigüé dónde vivía. Me tomó semanas. Pero lo logré. Ese día era su cumpleaños.
Me fui hasta su casa con el corazón latiendo a mil. Me arreglé, me peiné, llevé una torta hecha por mí misma, como en sus cumpleaños de niño. Toqué el timbre. Me abrió una señora que no conocía. Preguntó quién era. Le dije mi nombre. Estaban celebrando el cumpleaños de mi hijo, pero él salió y mientras me miraba con desprecio me dijo que me fuera porque yo no estaba a la altura de su círculo social y que no lo avergonzara más. Me cerró la puerta en mi cara y sentí que me rompí para siempre. Me regresé a mi casa caminando con la torta en mis manos, con paso lento, la mirada perdida y el corazón apretado. Había sido madre soltera, había trabajado de sol a sol como empleada doméstica, había invertido cada moneda en los estudios de mi hijo para que él tuviera lo que yo nunca pude tener. Pero ahora, mi propio hijo me rechazaba. Le daba vergüenza. Me negaba. Los días pasaron y luego los meses. Lloré muchas noches en silencio, me pregunté 1000 veces qué había hecho mal, en qué momento lo perdí, porque el amor que había sembrado parecía no haber echado raíces. Pero en medio del dolor, algo en mí comenzó a despertar. Una mañana, después de tanto llorar, me miré al espejo y me dije a mí misma, ahora voy a empezar a vivir por mí. Y así lo hice. Comencé a trabajar aún más duro, pero esta vez no para otros sino para mí. Decidí ahorrar cada peso que pudiera. Vendí algunas cosas de la casa que ya no necesitaba, hice turnos dobles. Poco a poco fui reuniendo dinero. Un día, una vecina me contó que estaban alquilando un pequeño local cerca de una avenida transitada. Era un espacio sencillo, con paredes agrietadas y pintura descascarada. Me interesé en el local y cuando lo fui a ver, sentí que ahí había una oportunidad. Sin pensarlo mucho, lo alquilé. Lo limpié, lo pinté, lo arreglé con mis propias manos. Empecé vendiendo almuerzos caseros. Comida sencilla, pero con ese sabor que solo las madres saben dar. Los primeros clientes llegaron curiosos. Luego, comenzaron a recomendarla. Sin hacer mucha publicidad, el boca a boca me fue posicionando. La gente hablaba del sazón, de lo acogedor que era mi pequeño restaurante, de la calidez con la que atendía. El negocio comenzó a prosperar. Me dediqué en cuerpo y alma a ese lugar que ahora era mío. Mi restaurante creció, contraté personal, amplié el menú, y al cabo de unos años, mi restaurante era conocido en toda la ciudad. Mientras tanto, mi hijo vivía en otro mundo. Ascendió en la empresa, se codeaba con empresarios, asistía a eventos exclusivos. Pero en su círculo, nunca me mencionaba. Para él, yo había quedado en el pasado. Pasaron varios años. Un día, llegó al restaurante con unos colegas. Era un almuerzo de trabajo. No sabía que ese lugar, famoso por su comida, era el sueño de su propia madre. Se sentó, pidió el menú, y cuando probó el primer bocado, sintió que ese sabor le era familiar. Muy familiar. Le preguntó a la mesera quién era la dueña del lugar. Justo en ese momento, yo iba llegando al restaurante. La mesera le respondió, «¡Qué casualidad! Ahí viene entrando. Ella es la señora Julia, la dueña del restaurante. ¿Quiere que la llame para que la conozca?» Él le dijo que no, que lo dejara así. Pero fue imposible no verlo. Estaba sentado justo de frente a la entrada. Lo reconocí de inmediato. Era mi hijo. El corazón me latía con fuerza. Me emocioné. No lo pensé, corrí hacia él, le hablé con la voz temblorosa. «Hijo, ¿cómo estás?» Me miró a los ojos y me dijo, sin un gesto, sin un titubeo, «Señora, creo que me está confundiendo con otra persona». Luego se giró hacia sus compañeros y les dijo que debía irse, que le había surgido una urgencia de trabajo. Se levantó de la silla y se fue. Después de ese día, no volvió al restaurante. No me buscó, no me llamó.
No supe más de él. Yo seguí con mi vida. Seguí creciendo, seguí sonriendo, seguí viviendo para mí. Y aunque nunca recibí la llamada, ni el abrazo, ni la disculpa, aprendí a no esperarlo. Porque entendí que hay amores que no se valoran hasta que se pierden. Pero que la dignidad, el esfuerzo y el amor propio, esos nunca se pierden cuando decides elegirte a ti. Y yo me elegí. Y eso fue suficiente para volver a empezar. A veces, la vida te enseña las lecciones más duras, pero también las más necesarias. Yo le entregué todo a mi hijo. Le di mi tiempo, mis fuerzas, mis sacrificios, mis sueños. Trabajé limpiando casas, lavando pisos ajenos, porque quería que él tuviera una vida diferente, una vida mejor. Y lo logró. Se graduó, se superó, llegó más lejos de lo que yo pude imaginar. Pero me dolió en el alma cuando descubrí que yo no cabía en esa vida que él había construido. Le daba vergüenza que yo fuera su madre. No quiso llevarme a su graduación, no me presentó a sus amigos, no me llevó de la mano a su nueva vida. Durante mucho tiempo me pregunté si había fallado, si había dado demasiado, si me había equivocado en algo. Me dolía pensar que el mayor logro de mi vida era también lo que me apartaba de él. Pero la vida, aunque golpea, también enseña. Aprendí que los hijos no son propiedad. Son pasajeros en nuestro tren, pero tienen su propio destino. Aprendí que no todo lo que damos vuelve de la forma que esperamos. Aprendí que cuando los hijos se van, la vida no se detiene. Y por eso me levanté. No me quedé esperando llamadas que no llegaron, abrazos que no volvieron, ni disculpas que quizás nunca vendrán. Me enfoqué en mí, en mis sueños, en lo que siempre postergué. Y hoy, con orgullo, puedo decir que soy la dueña de mi propio restaurante, que seguí adelante, que me reconstruí, que sigo de pie. No te voy a mentir. A veces todavía me pregunto si algún día volverá, si me buscará, si recordará quién estuvo ahí cuando no tenía nada. Pero ya no espero con la misma herida. Ahora espero con la paz de saber que hice lo mejor que pude, que lo amé con todo mi corazón, y que ahora también me amo a mí. Porque entendí que la vida sigue, que los hijos son de la vida, y que mi felicidad no puede depender de alguien que decidió tomar otro camino. Si tú estás pasando por algo así, quiero decirte algo: no te abandones. No dejes de vivir por alguien que decidió irse. No pongas tu valor en la gratitud que esperas de otros. Levántate. Construye. Vuelve a soñar. Porque mereces vivir. Porque aún hay mucho por ti. Porque tú también importas. ¿Qué piensas de esta historia? Déjamelo en los comentarios. No olvides suscribirte, dale un me gusta a este video y compártelo con quien creas que necesite escuchar esto. Pero te cuento que la historia no termina aquí. Si supieras lo que pasó después te quedas pálida. Si quieres la segunda parte déjamelo saber en los comentarios.